Bueno, aquí estoy para emitir este vivo, ¿sí? Para que, bueno, puedan saber un poquito más, para que puedan experimentar lo que es en sí mismo, el saber de qué se trata Bioterapia al despertar, ¿sí? Bueno, lo he comentado en otros vivos y de hecho he estado en una charla, en una oportunidad en San Miguel, contando un poco de qué se trata. Pero bueno, básicamente toda enfermedad, síntoma o conflicto que estés experimentando en tu vida tiene un origen y ese origen es entre la niñez y la adolescencia, ¿sí? Entonces, una vez que se trabaja ese origen en tu niñez, en tu adolescencia, lo que estés experimentando, ya sea una enfermedad, un síntoma o cualquier conflicto en tu vida, no tiene razón de seguir manifestándose. Entonces, imagínense, mejor dicho, les comparto que, wow, en una sesión, en una conferencia o estudiando la formación para ser bioterapeuta en Bioterapia al Despertar, si tenías una enfermedad podés sanarte, si tenías un conflicto con el dinero, con la pareja, y se repite una y otra vez en tu vida, con diferentes personas que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si me separé de esa persona y resulta que otra vez estoy viviendo una situación de celos, de infidelidad, de peleas y más peleas, y lo único que cambia es el nombre? La situación es siempre la misma. Y si en ese momento te perdés, vas a decir, bueno, es la mala suerte, o es el destino, el karma, debe ser el karma. Y vamos poniendo desde nuestra mente un montón de justificativos, un montón de ideas en error, ¿sí? Porque bueno, porque lo escuché, porque me dijeron, o porque yo no tengo nada que ver, es el otro el que está funcionando de tal o cual forma. Y resulta que te enterás que sos creador. Sos creador de cada acontecimiento de tu vida. ¿En serio? Sí, estamos creando todo el tiempo. Nada más que la mayoría no lo sabe. Siguen poniendo afuera el gobierno, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi ex, la actual, ese amigo, el empleado, el jefe y vaya a saber cuántas cosas más. Y no nos damos cuenta, corazones, de que en ese preciso momento estamos eligiendo ser víctimas, víctimas de los otros, víctimas de lo que pasa y no tiene nada que ver conmigo. Y piénsenlo un momento. ¿Qué pasa si yo soy víctima? Me encuentro, para mi mente, atado de pies y manos. Me encuentro indefenso ante lo que está aconteciendo. Y más aún, ¿qué creen que puede pasar con su biología? Si yo no puedo hacer nada. Si todo sucede y yo solo soy víctima de lo que acontece. Voy a estar dando permiso, porque estoy creando todo el tiempo, a que resulta que cualquiera puede hacerme daño. Resulta que no puedo hacer nada para vivir diferente. Y aquí te das cuenta de que todo eso no es verdad. ¿Sí? Vas comprendiendo que en realidad estás repitiendo patrones de pensamiento, porque hay algo que muchos no saben y es que, por ejemplo, una enfermedad no se hereda. Lo que se hereda es la emoción que tenía. Por ejemplo, mi abuela, que era diabética, la ciencia, desde su conocimiento y amorosamente, como siempre ha estado al servicio de las personas, dice, bueno, si la abuela es diabética, puede ser diabético el hijo y puede ser diabética la nieta, porque se hereda de generación en generación. Y resulta que por ahí esa abuela es diabética, tiene 5 hijos y de los 5,
uno es diabético, los otros no. ¿Cómo puede ser? Si esos 5 hijos comparten la misma genética, que es 50% de mamá y 50% de papá, ¿por qué uno y no los 5? Si supuestamente se hereda. Y en realidad ahí es donde tomas conciencia que lo que heredó ese único hijo es la emoción. La emoción de que mi mamá no es lo suficientemente amorosa o no fue dulce conmigo. Entonces se manifiesta en tu biología. ¡Wow! Es, ¿cómo llamarlo? Creíble. Porque cuando te encontrás con esos casos, o hipertensión, o cualquier enfermedad en realidad, corazones, el cáncer, que lo llaman que es hereditario también, ¿no, corazón? Los voy a invitar a todos y cada uno de ustedes que de ahora en más se permitan, aunque ese día, no sé, llovió, viajaron en 4 colectivos, llegaron al trabajo, o no, viajaste en tu auto al trabajo, hora pico, a pleno, manejando. Quiten de su vocabulario la palabra cansado. Estoy cansado de lo que vivo, estoy cansado del tránsito, estoy cansado del gobierno, estoy cansado. No, corazones. Quiten esa palabra y vamos a cambiarla por otra. Les propongo que de ahora en más se permitan decir estoy agotado. Estoy agotado de tal situación, estoy agotado de tal experiencia, estoy agotado de mi día laboral, estoy agotado de que los chicos, bla, 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 bla. Porque más allá de que sea una palabra, y como les digo que estamos creando 24/7, porque además nuestra mente no descansa nunca, tiene hasta 60.000 pensamientos por día. Entonces, cuando yo digo agotado, imagínense que soy como un celular. ¿Y qué pasa cuando se nos agota la batería? Vamos y lo cargamos. Entonces, el celu se carga y podemos arrancar de vuelta, ¿sí? El cansancio viene, la palabra cansado viene del cáncer, ¿sí? Entonces, vamos a erradicarlo. Miren qué sencillo el ejercicio que les propongo a partir del día de hoy. Voy a empezar a decir agotado, ¿sí? Que si nos ponemos a pensar, sí, es un sinónimo. Hoy estoy muy agotado. Bien, ahora, ¿qué hago cuando estoy muy agotado? ¿Qué puede funcionar para mí como ese cargador de energía, tal cual como el celu? Y bueno, va a haber quienes haciendo ejercicio renuevan esa energía, renuevan la carga. Va a haber quienes llegan, se sientan, se preparan la pava, el mate aquí en Argentina, algún bizcochito, solo mate, sentados mirando algo en la tele o con el celular o estando aquí en un vivo, aunque es temprano para mate, aunque en Argentina no hay horario tampoco. Pero bueno, haces eso o vas a visitar a una amiga o a tu mamá o qué sé yo. Todos y cada uno de ustedes van a saber qué es lo que sienten que les recarga la energía. O llegar a acostarse a dormir una siesta. Aquí van a tomar conciencia de que no existe nada que esté bien ni nada que esté mal, ¿sí? Cada uno tiene sus propios procesos, sus propios gustos, sus propios placeres, vamos a llamarlo. Pero lo importante es que eso te regenere, que te dé esa recarga de energía. No solo para recuperar lo que supuestamente fuiste agotando, ¿sí? Desde la mañana hasta ahora, sino para tener una reserva, porque eso es lo más importante, que no lleguemos a cero, ¿sí? Vamos recargando paso a paso. Entonces, les quería comentar también, ya que estoy aquí, que, bueno, lo he comentado en otros vivos, pero para los nuevos, y gracias por acompañarme, yo llegué a bioterapia al despertar en el año 2020, ¿sí? 7 de marzo del año 2020. ¿Por qué tengo tan clara esa fecha? Porque yo hacía 14 años que estaba buscando ser mamá y la ciencia me decía un diagnóstico de esterilidad sin causa aparente. Bueno,
En esos 14 años estuve primero con mi primer pareja, con quienes estuvimos 4 años juntos, y continué con mi actual esposo, con quien al día de hoy estamos hace 15 años, pero bueno, en ese momento hacía, por decirles un número, 8 años que estábamos juntos. Y resulta que con las dos parejas diferentes, en diferentes estadios de mi vida, el diagnóstico era también esterilidad de pareja, ¿sí? Esterilidad sin causa aparente de pareja. Bueno, ya está, no podemos ser padres. Propongo a mi primer pareja que adoptemos, me dice que no, que él interpretaba que si no era para algo o por algo. Y yo no me resignaba. Es más, siempre sentí desde mi más tierna infancia que había venido a este mundo a ser mamá. Hoy comprendo que mi misión va más allá, que también he venido a ayudar. Y bueno, entonces decido en ese momento separarme de mi pareja de aquel momento. Y inicio con mi actual esposo, también nos ponemos a buscar, nada, esterilidad de pareja, pero como para poner luz a esto que les comento, que no se trata de la persona que tenés al lado, sino que se trata de tu propia creación. La anterior pareja con la que yo estuve, que supuestamente no había posibilidades de que fuera padre naturalmente, una vez que nosotros nos separamos, no les sé decir en tiempos, sino porque, bueno, después fue una bendición enterarme que él fue padre de manera biológica. ¿Y cómo podía ser? Si nos habían dicho que no había forma. Ni de parte de él, ni de parte mía. ¡Wow! En ese momento, mi mente me jugaba estas pasadas de victimario y víctima, y qué injusta que es la vida, y cómo él sí, yo no. Y bueno, me perdía en esos espacios. Hoy doy gracias a la vida porque, wow, no solo el milagro lo experimenté yo en mi vida, sino que esa persona que en su momento también fue muy significativa para mí, también logró ser padre. Pero bueno, vamos a mi presente con mi amado esposo. Entonces, nos decían otra vez lo mismo. Otra vez yo escuchando, no podés ser madre a nivel biológico. No podés ser madre a nivel biológico. ¿Qué hago? Bueno, empecé a estudiar un sinfín de terapias alternativas. Hice rito de la sanación del útero, si alguno escuchó alguna vez. Muy hermoso de por sí mismo, pero en la creencia de que era algo externo o que solamente diciendo determinadas cosas o tomando algunas acciones, no sé, prender una vela y otras cosas que se proponían, listo, mi útero se sanaba. Y resulta que lo hacía y no acontecía esa sanación. Bueno, le propongo a mi madre que me acompañe. A ver, vení mamá, ya que sos el útero donde yo estuve, vení conmigo a hacer el rito de la sanación del útero. Y fuimos y lo hicimos y nada, no acontece. Bueno, en ese momento ya iba a terapia hacía 12 años, terapia ¿cómo es? Cognitiva conductual, psicoterapia, que en realidad, claro que me ayudó, todo me dio un bálsamo, ¿sí? Un bálsamo, me dio oportunidades para empezar a comprender paso a paso que la única responsable de mi vida soy yo. No hay más. La única responsable soy yo. Wow. Por momentos lo comprendía desde la culpa, inclusive, o desde el victimismo. Y bueno, seguí transitando, me formé con otras terapias que estudié en España, vía virtual. ¿Sí? Esto era previo a la pandemia inclusive. Sí, mucho antes de la pandemia. Y me recibo y digo, bueno, voy a ayudar y no me terminaba de cerrar. Es como que esta terapia decía que era importante, o por decirlo de alguna forma, era vital, que si yo creía que mi mamá era mala, bueno, me tenía que separar de mi mamá, no hablarle durante 40 días
Y lo mismo con si yo había pensado que mi papá había sido de determinada forma o mi hermano, bueno, no hablarle a ninguno de los tres, ponerlos en cuarentena, se llamaba. Yo quería ser madre y bueno, dije, si tiene que ser así, que así sea. Eh, Recuerdo en ese momento mis padres amorosamente, cada uno de ellos me dijo, bueno hija, lo que vos digas, nosotros te apoyamos en lo que vos decidas. Y yo me sentía con esa palabra que hoy se emplea muy mal, que es, me sentía empoderada, porque yo podía, yo decidía que mis padres y los alejaba de mi lado. Y fueron pasando los días y wow, no era lo que me prometían. Me sentía cada vez más triste, me sentía, eh, ¿cómo decirlo? Culpable, injusta, y no había sanación, no había liberación, no había amor, había una condición tan enorme del amor y pasaron esos 40 días y no me arrepiento de nada realmente porque bueno, en ese momento era lo que yo tomé para mi supuesta sanación. Pero no sucedió nada tampoco. Seguía sin poder ser madre. Ya llegando a mis 39 años y buscando lo que me dijeran. Si me decían, mira, Mariana, tenés que ir y no sé qué decirles, treparte esa montaña y de esa forma vas a poder ser madre, yo la trepaba 10 veces si era necesario. Miedo a nada, iba con todo. Y bueno, resulta que llego, en ese momento estaba asociada a una prepaga que se llama, y por mi edad me cubrían todo el tratamiento de fertilización, ¿sí? Porque en Argentina, al menos en ese momento, si hasta tus 35 años no habías podido ser madre, te cubrían, no recuerdo en cuántos intentos, pero te cubrían para tener esa posibilidad de concretarlo. Siempre y cuando no hubieses tenido hijo antes, ¿verdad? Al menos así era en ese entonces, desconozco cómo funciona ahora. Pero bueno, en fin, vamos por inseminación in vitro. Ok, mi esposo, todo perfecto a nivel biológico, pero se seguía diagnosticando esterilidad de pareja, porque bueno, el hijo no llegaba. Bien, y hacemos primera inseminación artificial, no pasa nada, ¿sí? Y con todo lo que conlleva, porque hoy justamente recordaba cómo en ese momento, más allá de que sí, estaba triste o estaba angustiada, pero era cuánto hay que hacer, ¿no? Tanto hay que hacer. Y en mi mente no me cerraba la ecuación. Tanto, tanto sufrimiento, tanto desesperanza, ansiedad, llámenlo de todas las formas que quieran negativas, porque así es como yo vivía en ese momento de mi vida. Y aparece un colega, amigo mío, al día de hoy, con quien habíamos estudiado una formación diferente antes, juntos en España, como les comentaba, y me dice, Mariana, tenés que hacer bioterapia al despertar. ¿Qué es eso? Nunca lo escuché. Bien, me dice, mira, bueno, en resumido, me dice, tómate una sesión. ¿Y cómo hago eso? Me dice, bueno, escribís en la página de Facebook de Bioterapia al Despertar y ahí pones que querés tomar una sesión. Dicho y hecho, voy, me pongo a escribir, me responden y me recomiendan, pues yo quería presencial. Estamos hablando a todo esto que era, yo pedía sesión para el 7 de marzo del 2020, como les cuento que es el día que llegué a bioterapia. Y consigo cerca de mi casa, 25 minutos en auto. Bien, me voy de manera presencial allí. Y wow, fue un antes y un después. Fue mágico, un milagro. Llámenlo como a ustedes les salga esa expresión de decir esto que, wow.
y nunca lo había visto así. Fue comprender. Fue por primera vez y después de todas las terapias alternativas que había recorrido, fue sentir, fue el sentir desde mi corazón esta comprensión que en realidad mi mamá siempre me amó. Y en ese momento, mientras estaba en la sesión y se venían a mi mente todos y cada uno de esos recuerdos y hasta los ni siquiera recordados, el saber que me gestó amorosamente en su vientre, el saber que me tuvo 9 meses creciendo, sin pedir nada, dándolo absolutamente todo. Y a mí, ahí dentro, no me faltaba nada. Y una vez que pasé, como dicen, del otro lado de la piel, jamás me faltó nada. Feliz cumpleaños, Evelyn, dice hoy es su cumpleaños. Feliz vuelta al sol, como le decimos. Muchas bendiciones en tu día, gracias. Gracias por estar aquí. ¡Wow! Fue tomar conciencia mi mamá. Siempre, siempre mi mamá me ama, me amó y me amará. Y el día que mi madre trascienda de este plano, este mundo, llámalo como quieras, vive en mi sangre, habita mi ser. Y el día que yo trascienda, vive en mi hijo. ¿Se pueden dar cuenta de esto? ¡Wow! Cómo Dios, el universo, el poder supremo, la energía divina, llámalo como a vos te quede cómodo, lo pensó todo, ¿verdad? ¿Cómo es un árbol? Solo piensen en eso, ¿cómo es un árbol? El árbol crece como una plantita, termina siendo un árbol con sus raíces, alimentándose, tomándolo todo. Van pasando las estaciones y si es un árbol de frutos, están esos frutos a disposición de quien quiera tomarlo. Y el fruto que cae y queda la semilla y nuevamente vuelve a generar vida y nuevamente crea un árbol. ¡Wow! Está todo dado, ¿se dan cuenta? Y no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. O en realidad sí, hay una cosa para hacer. Tomar conciencia y dar gracias. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque fíjense, no tengo que hacer nada y mi cuerpo respira, mi corazón late. Y estoy con vida. No tengo que hacer nada. No tengo que ser nadie diferente a quien yo, desde mi esencia y desde mi conexión con mi ser, compartir al mundo. En mi caso, mi misión, ayudarlos, a quienes lo pidan, a quienes quieran despertar. Aquí, desde Bioterapia al Despertar, les comparto, wow, esta sabiduría del corazón. Y a quienes realmente en algún momento digan, che, yo siento parecido. La verdad es que yo siento parecido. De hecho, les cuento brevemente. Terminé el secundario a mis 17 años, porque cumplo en febrero, y quería ser enfermera. Mi papá amorosamente me dijo, no, enfermería no, vas a estar siempre con la gente enferma y en su dimensión, eso era como mucho. Y me dijo, no, vas a estudiar educación física. Me anoté, lo estudié. Hoy digo, gracias, porque al estudiar educación física estudié biología. Al estudiar educación física tuve empatía con los niños. Al estudiar educación física supe cuál es el rol dentro de en un instituto, por decirlo de alguna forma, en un colegio, en donde están los directivos, los docentes, los alumnos, y que todos en conjunto con las familias van ahí dando todo para que ese niño tenga lo que ha ido a aprender, ¿verdad? Pero lo tomé de ahí. Y una vez recibida dije, no, pero a mí esto no me gusta en aquel nivel de conciencia. Y dije, voy a estudiar para ser masajista.
Me lo pagó en ese momento la mamá de mi primer novio, gratitud infinita también a ella por haberme acompañado en ese deseo que yo tenía en ese momento de que también quería ayudar. ¡Wow! Puedo hacerle un masaje a alguien que tiene una contractura y lo puedo liberar de ese dolor. ¡Wow! Puede venir una mujer que quiere verse diferente con su físico y puedo hacerle un masaje reductor y la puedo ayudar. ¡Wow! Puedo ayudar a través de mis manos, ayudar a personas. Voy a hacerlo. Y arranqué con eso. Hoy hace 22 años que me he recibido de masajista y que eventualmente también lo hago con alguna que otra persona. Pero hoy, desde el hoy, wow, siempre quise ayudar. Estudié Reiki. Hoy, ¿qué no estudié? Estudié digitopuntura, estudié pedicuría, cosmetología y cosmetría, en fin, siempre buscando, ¿y cómo puedo ayudar al otro a que se sienta bien consigo mismo? ¿Cómo puedo ayudar al otro a que esté sano? ¿Cómo puedo ayudar al otro a que sea feliz? Y todas esas carreras, profesiones, llámenla como quieran, siempre faltaba un poco más, porque inclusive la ayuda en ese nivel de conciencia mío era condicionada, porque era lo que yo pienso y lo que yo creo, te lo paso a vos y vos lo tenés que tomar. Y no funciona así, no funciona así, no había empatía, no había compasión por el otro. Y bueno, llegué a bioterapia y dije, wow, primero en mi experiencia, sábado 7 de marzo del 2020, cumplo mis pautas, porque eso es lo más importante cuando uno toma sesión, más allá de lo inmenso que se desarrolla entre la comprensión, la compasión, el amor incondicional, la gratitud y el perdón, es que, wow, despertás y cumplí mis pautas. Y me entero en abril que estoy embarazada. ¿Cómo puede ser? Si la biología me decía que no había forma biológica, natural, en el que yo pudiera ser madre. Imagínense lo que fue para mí. ¿Está pasando? ¿Es real? Sí. Me fui a hacer mis análisis, que te mandan a hacer un análisis de sangre. Sí. Estoy embarazada. ¡Wow! Me atiende esa obstetra de guardia, porque ya estábamos en pandemia, recuerden, abril del año 2020. Y me dice, bueno, ¿cuál fue tu última fecha de menstruación? Las que son madres sabrán que es algo que se pregunta como para más o menos tener en cuenta cuál es la fecha probable de parto o el tamaño en que el niño se está desarrollando. Y yo tenía como última fecha el 14 de febrero. Y me dice, no, no es posible, porque si no el bebé sería mucho más grande. Me dice, mira, acá por ecografía vos quedaste embarazada el 7 de marzo. Bueno, gracias doctora, qué sé yo, me dio el turno con obstetra de cabecera. Cuando llego a mi casa me encanta agendar y anotar todo y encuentro que era el sábado 7 de marzo, el día en que yo tomé mi primera sesión de bioterapia al despertar, o sea, ese mismo día quedé embarazada. Imagínense lo que puede pasar en la cabeza, ¿no? Explosión de ¿qué? ¿En serio? ¿En serio era sanar con mi mamá? ¿En serio era pasar por esos 5 pilares? Comprensión, compasión, amor incondicional, gratitud y perdón. ¿Y mi hijo se materializó? ¿En serio? Obviamente hice el amor esa noche con mi esposo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo había hecho? Y no había acontecido un hijo. Dije, lo tengo que compartir con el mundo. ¿Cuántas mujeres han querido ser madres y se quedaron ahí en ese diagnóstico, agotadas de tantos tratamientos, agotadas de intentarlo una y 1000 veces y cada mes y mirar ese test de embarazo y que fuera negativo, o ese análisis de sangre, o la esperanza, bueno, puedo ser esa persona que es una en un millón que por ahí le da negativo y en realidad es un y todo eso. ¡Wow! Y era sanando con mi mamá, pero diferente a las otras terapias.
Es muy importante y les quiero también compartir que desde Bioterapia al Despertar es una terapia complementaria. ¿Qué significa esto? Jamás, pero jamás le podemos decir a una persona, mira, vos dejá de tomar la medicación, mira, vos no vayas más al médico. No, al contrario, estamos de la mano con la ciencia, porque en realidad ciencia y espiritualidad está unido, corazones, no hay una división, está unido, si somos todo. Todos somos uno, todo está unido con todo, ¿sí? Inclusive la ciencia. ¡Wow! Cuando tomás conciencia de eso decís, anda al médico, toma tu sesión, cumplí tus pautas, anda al médico y fíjate qué pasa con eso que tenías. Y como yo misma lo tengo en mis análisis de ese momento, esterilidad sin causa aparente, imposibilidad de ser madre, ecografía de mi hijo. ¿Se imaginan? Wow, hoy mi hijo tiene 4 años y medio. Y bueno, siempre comento esto porque fue mi llegada, esa es la realidad, fue mi llegada, fue mi primer gran milagro y después acontecieron muchísimos más y siguen aconteciendo el día de hoy. Y de hecho los milagros más inmensos que estoy experimentando en mi vida es acompañar, ayudar, es tener consultantes, estas personas que deciden tomar la formación para ser bioterapeutas, estas personas que se van a una conferencia, estas personas que deciden tomar una sesión o tomar el taller de autoconciencia o tomar cualquiera de los cursos que brindamos desde Bioterapia al Despertar, porque como bien les digo, por ejemplo, está el curso de orden, porque no hay separación entre lo material y lo que vos estás experimentando en tus emociones. Está todo unido. Y desde esta posibilidad compartimos y ver a esas personas que sanan, ver esas personas que no tenían pareja y encuentran pareja y son felices, porque no es solo encontrar pareja, y se dan cuenta y lo llevan y lo comparten. Ven personas que no tenían trabajo y lo consiguen. ¿Qué sé yo, chicos? O sea, hay tantos, tantos milagros como personas en este mundo que pueden experimentarlo. Y siempre les decimos lo mismo. Tenemos una página oficial que es en Facebook. Y si ustedes se meten en la lupita que está ahí, en la parte superior izquierda, y ponen testimonios, y van a ir a todos los resultados médicos, a todas esas personas que sanaron, que cambiaron sus vidas. ¡Wow! ¡Wow! Y realmente les puedo asegurar que para mí es un honor y es un placer poder compartir esto con ustedes, porque lo viví en experiencia. Yo sé que quizás el que escucha del otro lado dice, ¿qué le pasa a esta piba? O está soñando, o lo está inflando, o lo está imaginando. No, corazones. Lo vivo al día de hoy en mi existencia, en mi vida, en mi día cotidiano. Y qué más inmenso para mí que compartirlo con ustedes, que ustedes también puedan experimentarlo. Hay algo que siempre decimos y es, no me crean una palabra de lo que estoy diciendo. Es más, dense el beneficio de la duda. Pero pruébenlo. Podés ganar todo, a diferencia de creer que podés perder algo. Podés ganar todo. Todo aquello que siempre te perdiste, todo aquello que creías que no había solución, todo aquello que te dijeron, no, esto no tiene vuelta atrás. Bueno, no es real. Realmente podemos todo. Así que bueno, quería compartirles para quien le interesa y también tiene este sentido, esta misión, estas ganas, como yo siempre la tuve de ayudar al otro, de que el otro pueda, logre y sea quien quiera ser. Están abiertas las inscripciones para ser bioterapeuta en Bioterapia al Despertar. Inicia el 10 de junio la formación, es online, es por Zoom. Así que quien quiere información yo se la comparto y Corazones también está para quienes habitan en Córdoba, Argentina, en Córdoba capital. El día 14 de junio, que cae sábado, va a haber una conferencia también que la van a dar nuestros maestros, Sol Martínez y Gustavo Guerrero, que son los creadores de Bioterapia al Despertar. Los invito a que vayan, prueben, a que vivan una experiencia de lo que es una conferencia. De hecho, también hay muchos testimonios de sanaciones en las conferencias. Escuchando y sintiendo. No hay más. Y de tan fácil que es, la mente te dice,
no sé. Permítanselo. Si la mente es la que hasta el día de hoy te lleva a experimentar todas estas oportunidades, porque inclusive a eso, lo vemos oportunidades nosotros, no es un problema, es una oportunidad. El tema es que si vos te resistís, si mirás para otro lado y culpás al de enfrente, y es como el colegio. ¿Qué pasa cuando tenés una materia y no la aprendés? Repetís, y repetís, y repetís. Tantas veces sean necesarias hasta que tomes conciencia. Ahora, ¿es un castigo? No, no, corazones. Es que te tenés que aprender la lección, que hemos venido a aprender a amar. Todo. Y de todas las formas. No existe una sola forma de amar. El amor, corazones, son todas las formas. Las que imaginás, las que experimentaste y las que aún no conoces. Así que con todo mi amor los invito a que chusmeen ahí mi página, aquí en mi TikTok, estoy en Facebook, estoy en un montón de lugares, estoy a disposición. Ahí veo que me están invitando para funcionar como anfitrión y demás. Les doy gracias infinitas, pero ya estoy muy próxima a la hora de ir a retirar a mi niño al jardín. Mi primer milagro, Sandro se llama mi hijo. Los invito a que vivan plenos, los invito a que sean felices, los invito a que sean actores, directores, protagonistas de su vida, de su historia, que tomen ese poder, pero desde el amor. Tomen el poder que habita en ustedes, en cada uno, porque vive en todos nosotros, no hay excepción. El poder de decidir la vida que quieren tener. ¡Wow! Y es verdad. Y se puede. Y podemos todos. Así que si sos mayor de 21 años, te podés, por ejemplo, inscribir para la formación para ser bioterapeuta o tomar sesión o ir a una conferencia. Inclusive ahora se va a lanzar también un taller para adolescentes, porque también te cuento eso y es lo último. Prometo hacer más vivos. Toda situación, enfermedad o síntoma que vive un hijo menor de 21 años corresponde al inconsciente de mamá. ¿Qué significa esto? Que es algo que mamá tiene que resolver en sí misma. Mamá lo trabaja en sesión, lo sana y el hijo sana. Y me van a decir, oh, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mamás y no los papás? ¡Wow! Si desde la biología, corazones, tenemos este inmenso don de dar vida. Nosotras, en nosotras, se crea esa vida. La conexión tan íntima, tan inmensa que hay de una madre como un hijo, desde el momento en que se crea esa vida y la gestamos, y que ese niño nace y que después va creciendo. Es tan inmensa esa conexión que por eso nos corresponde a nosotras desde nuestro inconsciente. Se los transformo, corazones. Esto significa que si yo sano, mi hijo sana. Sí. Qué inmenso poder, ¿verdad? ¡Wow! Hay casos en los que papá también, si sana, el hijo también sana. Pero es tan íntima esa relación con mamá, tan inmensa, que es con mamá. O quien funcione como mamá, porque hay personas que, según las historias de cada uno, bueno, o mamá no estuvo porque trascendió, o me crió la abuela porque mamá trascendió, o porque se fue, o lo que fuera. Bueno, esa mamá es quien trabaja lo que ella experimentó en su origen y el hijo sana. ¡Wow! ¡Qué inmenso! ¡Qué bendición! Para mí es una bendición ser madre. Imagínense, lo soñé toda mi vida y hoy es un hecho, es una realidad. Gracias a Bioterapia al Despertar.
Gracias por compartirlo, porque en otro momento les voy a contar cómo fue que nació Bioterapia al Despertar y que tan amorosamente esas dos personas, Sol Martínez y Gustavo Herrero, decidieron compartirlo con el mundo. Porque al igual que yo, cuando tomé mi primera sesión y fui madre y descubrí que podía hacerlo cuando la ciencia me decía que no, y dije, wow, quiero que todas se enteren, ellos también pensaron con el mismo amor. Queremos que todos se enteren, que todos sepan y que a la vez sepan que solo tenés que ser mayor de 21 años y que no importa tu profesión, a qué te dedicas, qué haces, solo con esa intención, con ese amor inmenso de querer ayudar a los demás, ya está. No requerís nada más, porque esta formación, a diferencia de otras, no es que tenés que estudiar de memoria cosas, no, va por otro lado, va por la experiencia. Cada clase se experimenta. Por eso es que me van a escuchar decir en más de una oportunidad que este es un estilo de vida. Bioterapia al despertar es un estilo de vida y realmente te da la plenitud con la que aquí me encuentran, feliz compartiendo y dando gratitud infinita para todos y cada uno de ustedes que me acompañaron en este vivo. Prometo hacer más, prometo acompañarlos y sin dudas en otro momento también voy a ir interactuando con ustedes, agregando personas, en fin, esta magia que nos permite la tecnología, la virtualidad, para seguir compartiendo. Así que corazones, los amo infinitamente. Gracias por acompañarme en esto que surgió así. Gracias, gracias infinita y nos vemos pronto. Adiós. Vamos a ver cómo se termina. Gracias, gracias a todos. Aquí estoy aprendiendo. Wow. Gracias.